¿Por qué Jesús tuvo que descender al infierno después de su muerte? Cuando sus seres queridos contemplaban la cruz, sus corazones se llenaban de dolor. Querían que su sufrimiento terminara y que su espíritu ascendiera de inmediato al cielo. Pero no fue así. Durante 3 largos días, Jesús desapareció de la vista de todos. Nadie sabía dónde estaba, desde aquel viernes oscuro en que murió hasta el domingo brillante de su resurrección. ¿Qué hizo Jesús realmente durante esos 3 días que separaron su muerte de su resurrección? Muy pocos conocen la respuesta, aunque se encuentra escondida en las Escrituras. La Biblia nos ofrece pistas misteriosas sobre las llaves del infierno, los espíritus encarcelados y el dominio mismo de la muerte. Pero, ¿qué significa todo esto en verdad? ¿Dónde estuvo Jesús mientras su cuerpo yacía en el sepulcro? El propio Jesús había profetizado antes de morir sobre lo que ocurriría en esos 3 días. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Exactamente qué significa el corazón de la tierra sigue siendo un misterio, pero el apóstol Pablo nos da una pista más clara. Antes de resucitar, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Estos 2 pasajes, cuando se conectan, revelan algo fundamental. Después de su muerte, Jesús no fue inmediatamente al Padre. Descendió a un lugar específico. Pero, ¿era realmente este lugar el infierno? ¿Y por qué tuvo que ir allí? Un versículo enigmático dice que este lugar contenía espíritus encarcelados. Cristo, habiendo sido puesto a muerte en la carne, vivificó también al espíritu, y fue y predicó a los espíritus encarcelados. La expresión espíritus encarcelados nos da una pista sobre el propósito de Jesús. Pero si piensas que fue allí solo para liberarlos, eso no es del todo correcto. La verdad es aún más sorprendente. Para comprenderlo plenamente, primero debemos adentrarnos en la comprensión judía del tiempo y del espacio en la antigüedad. Ese lugar, llamado el corazón de la tierra, tenía un nombre muy concreto en tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento hebreo se le conocía como Seol, y en el Nuevo Testamento griego como Hades. Cuando la Biblia menciona Seol o Hades, no siempre se está refiriendo al infierno ardiente de tormento eterno que muchas veces imaginamos hoy. En el pensamiento judío de la época, Seol era el lugar común donde habitaban los muertos. Casi todas las almas de quienes morían iban allí, tanto justos como injustos, esperando el juicio final. Algunas tradiciones judías creían que este reino estaba dividido en secciones. Una para los justos, un lugar de consuelo y paz, conocido a veces como el seno de Abraham, y otra para los injustos, un lugar de angustia y sufrimiento. Esto nos ayuda a comprender quiénes eran realmente los espíritus encarcelados mencionados en las Escrituras. No se trataba de demonios ni de ángeles caídos. Eran almas humanas, personas que habían muerto antes de la venida de Cristo, atrapadas en este reino de muerte, incapaces de salir por sí mismas y aguardando la resolución de Dios. Jesús, en espíritu, descendió a este reino de los muertos, Hades, un lugar lleno de almas humanas que esperaban la liberación. Como dice Pedro, Jesús fue allí y predicó a estos espíritus. Pero el propósito de su descenso no era sufrir castigo ni ser torturado. Su misión tenía un objetivo mucho más profundo: entrar en territorio enemigo, un reino gobernado por un guardián poderoso que se opondría a él. Este guardián, como explica la epístola a los Hebreos, es Satanás. La Biblia dice que por medio de la muerte, Jesús destruiría el poder de aquel que tiene el dominio de la muerte, es decir, del diablo. Esto nos revela algo sorprendente: la autoridad de Satanás no se limitaba a tentar a los vivos. Su poder se extendía incluso sobre el destino de las personas después de la muerte. Él gobernaba este reino y mantenía a las almas cautivas bajo el poder de la muerte. Nadie que entrara allí podía escapar por sus propios medios. Por lo tanto, Jesús descendió a un reino controlado por su mayor adversario, no como víctima, sino en un acto de confrontación directa. Y aquí es donde surge otra pista crucial, que nos ayuda a entender la magnitud de esta misión. En el libro de Apocalipsis, el mismo Jesús resucitado proclama su victoria con palabras decisivas y llenas de autoridad. Estaba muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves son un símbolo de poder absoluto y control total. Quien posee las llaves de un lugar tiene la autoridad completa para abrir o cerrar sus puertas a su voluntad. Si antes Satanás gobernaba el reino de la muerte, y ahora Jesús posee las llaves de la muerte y del Hades, entonces algo extraordinario ocurrió durante esos 3 días. La descendencia de Jesús no fue un simple acto de paso, fue un acto de guerra espiritual, una invasión al territorio de Satanás para arrebatarle su autoridad. Pero,
¿Por qué Satanás tenía ese poder? ¿Y por qué Jesús decidió tomarlo para sí mismo? Para entenderlo, debemos retroceder al principio, al jardín del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo, y con él, la muerte. La Biblia es clara: por el pecado, la muerte entró en el mundo, y así la muerte llegó a todos los hombres. Satanás, como tentador original y causante del primer pecado, se convirtió en el guardián del poder de la muerte. Su dominio se extendía sobre toda la humanidad, atrapando a los hombres en un ciclo del que nadie podía escapar por sí mismo. Jesús, sin embargo, era distinto. A diferencia de todos los hombres, él era sin pecado, puro e intachable. Pero para que su victoria fuera completa, solo morir no bastaba. El dominio de la muerte era como una fortaleza inexpugnable, y la única forma de penetrarla era entrando en ella a través de la muerte. Jesús mismo lo afirma: yo entrego mi vida para tomarla de nuevo, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. La muerte podía atrapar a los pecadores, pero no podía retener a alguien sin pecado, como Jesús. Él entró en ese reino como conquistador victorioso. El apóstol Pablo habla de este triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí aparece un detalle curioso, pero de gran importancia. Jesús no solo venció la muerte en sí misma, sino que arrebató a Satanás el poder que había usurpado por siglos. Esto revela que su victoria no fue solamente personal, fue un acto de liberación para toda la humanidad, un desenlace cósmico que restablece el orden que el pecado había alterado desde el principio. La Biblia llama a Jesús el primogénito de la resurrección, y esto tiene un significado profundo: él fue el primero en vencer a la muerte para siempre. Su triunfo es la garantía de que todos los que creen en él también derrotarán la muerte. La victoria de Jesús en Hades fue completa. Predicó a los espíritus que esperaban en ese reino, arrebató las llaves de la muerte y liberó a los justos que habían aguardado pacientemente. Parecería que la historia llegaba a su fin. Sin embargo, aunque Satanás fue derrotado en la batalla decisiva, no se rindió. Su dominio sobre la muerte eterna había sido quebrantado, pero su capacidad para engañar y sembrar sufrimiento en el mundo seguía intacta. Ahora su guerra se trasladaría desde las profundidades de la tierra hasta la superficie, al corazón y la mente de los hombres. Su primer movimiento ocurrió en la mañana misma de la resurrección. El cuerpo de Jesús ya no estaba en el sepulcro. Su alma había regresado victoriosa de Hades. Satanás ya no podía retenerlo, y su única defensa era mentir. El Evangelio de Mateo nos cuenta cómo los líderes religiosos, desesperados, sobornaron a los soldados que custodiaban la tumba para que difundieran un falso relato, que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche. La estrategia era evidente: si la gente no creía en la resurrección física, la victoria sobre la muerte carecería de sentido. La conquista de Hades permanecería como un secreto, una historia sin evidencia, invisible a los ojos de los hombres. Pero la mentira no fue su único recurso. La derrota también llenó a Satanás de ira y furia. El libro de Apocalipsis lo describe como un gran dragón que, incapaz de destruir a Cristo, dirige toda su furia contra los seguidores de Jesús. Entonces se enfureció el dragón, y fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Este pasaje nos ayuda a comprender lo que sucedió durante los años y siglos siguientes, la intensa persecución contra los apóstoles y la iglesia primitiva. A pesar de la derrota de Satanás, su estrategia cambió. Ahora operaba en la mentira, la confusión y el miedo, buscando impedir que los hombres comprendieran y aceptaran la victoria de Cristo. Y aún hoy, esta guerra continúa, no sobre la muerte misma, sino sobre la fe y la confianza en la victoria de Jesús. Cada mentira que intenta minimizar la resurrección, cada duda que debilita la fe, es un eco de aquella ira del dragón que vio cómo su poder sobre la muerte había sido roto para siempre. Satanás ya no podía usar la muerte como una prisión final para los creyentes. Sin embargo, no se rindió. En lugar de ello, trató de convertirla en un arma de terror durante la vida, buscando que los hombres abandonaran su fe. Su defensa se transformó en un ataque vengativo contra aquellos que ahora poseían la promesa de vida eterna, la misma promesa que él había perdido como carcelero de las almas. Así, la victoria de Jesús en Hades no trajo paz inmediata a la tierra. Al contrario, marcó el inicio de un nuevo tipo de conflicto, una guerra espiritual por la fe, la verdad y la perseverancia de los creyentes. Según la Biblia,
esta lucha continuará hasta el día del juicio, cuando Satanás mismo será juzgado y su derrota será absoluta y eterna. Pero la victoria sobre el reino de la muerte tuvo otra consecuencia inmediata y sorprendente. En el mismo momento en que Jesús murió, los muertos comenzaron a levantarse. Los sepulcros en Jerusalén se abrieron, y muchos cuerpos de personas santas que habían fallecido fueron resucitados. Mateo nos relata este evento. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52-53. La descendencia de Jesús al reino de los muertos no es simplemente una interpretación aislada o simbólica. Fue un evento fundamental, tan significativo que se incluyó en uno de los textos más antiguos y respetados del cristianismo, el Credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles no es un libro de la Biblia, es un resumen muy antiguo de la fe cristiana, cuya primera versión se remonta a Roma, alrededor del siglo II. Estas eran las palabras que una persona debía declarar públicamente para demostrar su fe antes de recibir el bautismo. Su propósito era claro: definir los elementos esenciales de la fe de manera concisa y directa, y proteger a la Iglesia de las primeras enseñanzas falsas que a menudo negaban que Jesús fuera un hombre real, que verdaderamente nació, sufrió y murió. Un detalle interesante sobre su nombre: se llama Credo de los Apóstoles, pero no porque los apóstoles lo escribieran juntos. Su nombre refleja más bien que resume fielmente la enseñanza de los apóstoles, la tradición apostólica que definía la verdad central de la fe cristiana desde los primeros siglos. El Credo de los Apóstoles debe su nombre a una leyenda muy popular de la antigüedad. Se decía que cada uno de los 12 apóstoles había contribuido con una de las frases del credo antes de dispersarse por todo el mundo para predicar. Aunque hoy sabemos que esto no es históricamente exacto, el nombre perduró, porque refleja que su contenido está basado en las enseñanzas fundamentales que los apóstoles transmitieron a las primeras comunidades cristianas. Este credo, que todavía hoy recitan millones de cristianos en todo el mundo, narra la historia de la salvación. Y en el centro de esta narrativa encontramos una declaración muy clara sobre lo que Jesús hizo después de morir. Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sin embargo, la frase descendió al infierno no aparecía en las versiones más antiguas del credo. Comenzó a incluirse y a volverse más frecuente en otras declaraciones de fe a partir del siglo IV. Con el tiempo, surgieron dudas entre los creyentes sobre si Jesús realmente poseía las llaves de Hades, y se incluyó esta frase en el credo para eliminar cualquier incertidumbre. Pero el Credo de los Apóstoles no es el único texto antiguo que afirma esta verdad. Otros documentos cristianos tempranos la refuerzan con mayor claridad. Uno de los más importantes es el Credo Atanasiano, que se distingue de los demás por ser casi un manual teológico, ofreciendo una explicación profunda y precisa de la fe cristiana. Este credo lleva el nombre de San Atanasio, una figura clave del siglo IV. Atanasio fue obispo de Alejandría y el defensor más firme de la fe cristiana frente a una enseñanza peligrosa y extendida de su tiempo, el arianismo. Esta doctrina sostenía que Jesús no era verdaderamente Dios en el mismo sentido que el Padre, sino un ser creado. Atanasio dedicó toda su vida a defender la plenitud de la divinidad de Cristo. Por eso, el credo que lleva su nombre es tan relevante. Se formuló como una defensa sólida y detallada contra las enseñanzas falsas, definiendo con absoluta claridad la fe en la Trinidad y la naturaleza dual de Cristo, plenamente divina y plenamente humana. Este texto muestra que desde los primeros siglos, la Iglesia comprendió que la victoria de Jesús sobre la muerte y su descenso al Hades no eran simples ideas simbólicas, sino hechos esenciales para la fe cristiana, fundamentales para la comprensión de la salvación y del poder de Cristo sobre la muerte y el pecado. En el Credo de los Apóstoles se afirma claramente acerca de Jesús: sufrió por nuestra salvación, descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sin embargo, existe otra narración cristiana antigua que describe con gran detalle el descenso de Jesús al Hades. Se trata de un texto muy conocido en la antigüedad, el Evangelio de Nicodemo. Aunque es considerado apócrifo, tuvo una influencia enorme y fue muy respetado durante toda la Edad Media. La segunda parte de este Evangelio no se limita a mencionar que Jesús descendió al Hades, narra con un dramatismo épico cómo ocurrió todo. El relato describe cómo una gran luz irrumpió en la oscuridad del reino de los muertos, llenando de pánico a Satanás y a todo el Hades. Jesús, con una voz que retumbaba como un trueno, ordena que las puertas se abran,
y cuando no obedecen, las rompe por completo. El texto continúa describiendo cómo Jesús ataría a Satanás y luego extiende su mano hacia Adán, el primer hombre. Lo levanta y lo conduce fuera de la oscuridad, marcando el comienzo de un gran desfile de liberación. Todos los patriarcas, profetas y justos del Antiguo Testamento que habían esperado pacientemente su llegada desde el seno de Abraham. El seno de Abraham era una sección especial del Hades, un lugar de honor y descanso. La idea proviene de una parábola que Jesús mismo contó, la historia del rico y el mendigo Lázaro. En ella, el justo Lázaro, al morir, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de dignidad y paz junto al gran patriarca. El rico, por el contrario, se encuentra en un lugar de tormento. Un detalle curioso de la parábola es que un gran abismo separaba ambos lugares, de modo que nadie podía pasar de un lado al otro. Los justos estaban seguros y en paz, pero permanecían aún en el reino de los muertos, esperando la llegada del Mesías. Y en este lugar de espera no había desconocidos, se encontraban las grandes figuras de toda la historia de Israel. Allí estaban Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, el rey David, el profeta Isaías, Juan el Bautista, y todos los santos y profetas que habían muerto confiando en las promesas de Dios. Era un momento de tensión y esperanza, un instante cósmico donde la luz de Cristo irrumpía en la oscuridad, anunciando que la muerte ya no tendría la última palabra y que la salvación prometida desde el principio comenzaba a cumplirse de manera visible y definitiva. Todos aquellos que vivieron y murieron confiando en Dios aguardaban un último paso hacia la plenitud de la salvación. Pero la puerta final hacia el cielo aún no estaba abierta. Algunos esperaron siglos enteros, anhelando la llegada del Mesías, el prometido libertador que los conduciría finalmente hacia la luz. Sin embargo, algo ocurrió en la cruz que a primera vista parece contradecir esta idea, y es un argumento que algunos expertos utilizan para cuestionar que Jesús descendiera al Hades. Uno de los ladrones crucificados junto a él se arrepintió antes de morir, y Jesús le hizo una promesa asombrosa. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto plantea una pregunta importante: si el Espíritu de Jesús descendió al Hades, ¿cómo podría estar en el paraíso con el ladrón ese mismo día? La clave está en comprender el pensamiento judío de la época. La palabra paraíso se utilizaba también para referirse al seno de Abraham, esa sección pacífica dentro del Hades donde los justos aguardaban. Era un verdadero paraíso comparado con la zona de tormento, un oasis de paz en medio del reino de la muerte. Jesús prometió al ladrón que sus almas se encontrarían ese mismo día en el lugar de reposo para los muertos justos, porque él estaba a punto de descender para triunfar sobre Hades y liberar a todos los que esperaban pacientemente la redención. Existe también un detalle intrigante respecto a la traducción de este versículo. Los manuscritos griegos más antiguos no incluían comas ni signos de puntuación, que fueron introducidos siglos después por los traductores. Algunos sugieren que la frase podría interpretarse de manera distinta. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, donde hoy indica el momento en que Jesús hace la promesa, y no necesariamente el día en que se cumple. Aunque esta no es la interpretación más aceptada, muestra cómo un pequeño detalle puede abrir nuevas vías de entendimiento sobre la Escritura. La victoria de Jesús en Hades y su resurrección marcaron un punto de inflexión cósmico. Con las llaves en sus manos, Jesús se convirtió en el Señor del reino de los muertos, dueño absoluto de la muerte y de todo aquel que confía en él. Su triunfo no solo liberó a los justos que esperaban, sino que abrió un camino de esperanza y vida eterna para todos los creyentes de todas las generaciones. Con las llaves en sus manos, Jesús tuvo la autoridad para abrir y cerrar las celdas de los justos, liberándolos de la prisión de la muerte, tal como había prometido. Sin embargo, esto no significó que la estructura del Hades o de la muerte desapareciera por completo. Estas realidades, como conceptos y como poder, continuaron existiendo incluso después de la resurrección de Cristo. Su destrucción final, según la Biblia, estaba reservada para el fin de los tiempos. El Apocalipsis describe este momento con gran claridad. Habla de un juicio final para toda la humanidad, conocido como el juicio del gran trono blanco. Ante este trono, todos los muertos, grandes y pequeños, de todas las eras, serán llamados a presentarse para ser juzgados. Y es aquí donde la muerte y el Hades cumplen su papel definitivo y final. El texto dice: el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Apocalipsis 20:13. En ese momento, la muerte y el Hades dejan de ser carceleros. Son forzados a entregar a todos sus prisioneros para enfrentar el juicio de Dios.
su propósito ha terminado. Una vez que han liberado a sus últimos cautivos, su destino queda sellado, ya no tienen razón de existir. Son los últimos enemigos que serán conquistados. El Apocalipsis lo representa con una imagen poderosa e irreversible. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, Apocalipsis 20:14. La muerte misma queda destruida, eliminada del nuevo orden creado por Dios. Se trata de un estado de aniquilación final, de separación definitiva de todo lo que representa pecado y ausencia de Dios. La idea misma de morir desaparece en la nueva creación. La victoria de Jesús fue un plan multifásico. En la cruz, fue derrotado el aguijón del pecado. En su descenso y resurrección, tomó las llaves de la autoridad sobre la muerte. Y en el juicio final, la propia existencia de la muerte será erradicada para siempre. Así, en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios promete, la muerte ya no existirá. La victoria de Jesús en Hades y la liberación de los justos no solo completaron su misión en el reino de los muertos, sino que también abrieron el camino para la vida eterna de todos los que confían en Él, asegurando que la muerte quede derrotada para siempre y que la esperanza y la luz de Cristo brillen sin interrupción en la eternidad. ¿Eran las almas humanas los únicos prisioneros del inframundo? La Biblia sugiere que había otros cautivos, seres mucho más antiguos y poderosos que los humanos. Algunas cartas del Nuevo Testamento, como Judas y la segunda de Pedro, lo mencionan de manera directa. Hablan de ángeles que no conservaron su posición de autoridad, que abandonaron su morada original. El texto dice: Dios los guarda en oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6. La segunda carta de Pedro añade que Dios los envió al infierno, colocándolos en cadenas de oscuridad para ser retenidos hasta el juicio final. 2 Pedro 2:4. Estos no son espíritus humanos. Son ángeles que participaron en una rebelión celestial mucho antes de la creación de la humanidad. Y no están en un lugar de espera como el seno de Abraham. Están encarcelados, esperando su condena definitiva. Cuando Jesús descendió al Hades, no solo llevó luz al seno de Abraham. Su presencia victoriosa también se extendió a estas prisiones de oscuridad. No para ofrecerles perdón, su juicio ya estaba sellado desde su rebelión, sino para anunciar algo terrible para ellos, que su líder, Satanás, acababa de ser derrotado. Incluso los primeros cristianos vieron este evento como el cumplimiento directo de antiguas profecías. La más destacada se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Salmo 16. Allí, el rey David, hablando de manera profética, dice a Dios: «Porque no abandonarás mi alma al Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Salmo 16:10. Siglos más tarde, en el día de Pentecostés, justo después de la ascensión de Jesús, el apóstol Pedro utilizó este mismo versículo en el primer sermón público de la historia de la Iglesia. Su razonamiento fue poderoso, recordó a la multitud que el rey David había muerto, por lo que el salmo no podía referirse a él mismo. Como profeta, estaba hablando del Mesías que vendría en el futuro, aquel que triunfaría sobre la muerte, Hades y todo poder de oscuridad. Este momento revela algo profundo. La victoria de Jesús no se limitó a liberar a los justos que esperaban en el seno de Abraham. Su autoridad se proclamó incluso sobre los poderes más antiguos y rebeldes, demostrando que ningún ser, humano o angelical, puede resistirse a su dominio eterno. David estaba profetizando que el alma del Mesías no sería abandonada en el Seol y que su cuerpo no vería corrupción, porque resucitaría de entre los muertos. Pedro, en el día de Pentecostés, concluyó con firmeza que Jesús de Nazaret era ese Mesías prometido. Su resurrección era la prueba irrefutable de que la profecía se había cumplido. Otros textos antiguos describen lo ocurrido como una confrontación directa y una victoria absoluta. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, utiliza un lenguaje muy gráfico y militar para narrar la victoria de Cristo. Describe así el triunfo de Jesús. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por la cruz. Colosenses 2:15. Los principados y potestades representan los rangos del ejército demoníaco, las fuerzas de Satanás. Pablo explica que Cristo los despojó, una palabra que implica arrebatarle a un enemigo sus armas y armaduras, dejándolo completamente indefenso. Pero no se detuvo allí, también los humilló públicamente, mostrando ante toda la creación que habían sido derrotados. La imagen evocada es similar a un triunfo romano, donde un general victorioso desfilaba por las calles mostrando a sus enemigos derrotados y avergonzados ante todo el pueblo. Pablo nos dice que Jesús hizo lo mismo, pero en el plano espiritual,
derrotando y humillando a las fuerzas del mal frente a toda la creación. Después de vencer al enemigo y tomar las llaves del Hades, el Rey victorioso libera a los cautivos. Pablo también narra este momento en su carta a los Efesios, citando otro salmo. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Efesios 4:8. Este versículo refleja el acto de Jesús al liberar a todos los justos que esperaban, anunciando su autoridad absoluta sobre la muerte y sobre los poderes de las tinieblas. La historia del descenso de Jesús, tal como aparece en los textos antiguos, parece clara y contundente. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los cristianos han reflexionado profundamente sobre el significado exacto de este acontecimiento. No todos lo interpretan de la misma manera. Las principales diferencias se encuentran entre las iglesias más antiguas, como la católica y la ortodoxa, y muchas de las iglesias surgidas de la Reforma protestante. Para la Iglesia católica y la ortodoxa, el descenso de Jesús fue un evento literal y triunfante, un hecho histórico en el que Cristo no solo descendió al Hades, sino que derrotó de manera definitiva a las fuerzas del mal, asegurando la liberación de los justos y el cumplimiento de la salvación prometida. Cristo, en su alma unida plenamente a su divinidad, descendió al Hades, pero no para sufrir, porque su sufrimiento había culminado en la cruz. Su descenso fue el de un conquistador, un faro de luz penetrando la oscuridad. Entró en el reino de la muerte como Rey victorioso, llevando autoridad y esperanza a todos los que estaban presos. Sin embargo, muchos teólogos protestantes interpretan este evento de manera distinta. Para ellos, la frase del credo descendió a los infiernos no necesariamente describe un viaje físico a un lugar después de la muerte, sino que funciona como una metáfora poderosa, una manera de expresar el inmenso sufrimiento espiritual que Jesús soportó en la cruz. Según esta perspectiva, el verdadero infierno para Jesús fue cargar con el peso total del pecado de la humanidad y sentir el aparente abandono por parte del Padre, un tormento del alma mucho más profundo que cualquier dolor físico. Así, para esta interpretación, la victoria ya se había consumado completamente en la cruz. Esta creencia sobre la descensión de Cristo no se quedó solo en debates teológicos o libros antiguos. Se convirtió en el corazón de la celebración más importante del calendario cristiano, la vigilia pascual, la noche en que se celebra la resurrección, la jornada que une la crucifixión del Viernes Santo con la gloria de la resurrección. Litúrgicamente, el Sábado Santo es un día de silencio profundo, quietud y espera, en el que la Iglesia medita sobre el cuerpo de Cristo descansando en el sepulcro y, al mismo tiempo, sobre su misteriosa y activa misión en el reino de los muertos. Es el día en que el Rey está en la fortaleza del enemigo, cumpliendo su obra de liberación. Esta meditación alcanza un nivel especialmente poético y conmovedor en la tradición de la Iglesia ortodoxa. Durante los oficios del Viernes Santo y del Sábado Santo se cantan himnos muy antiguos, que describen la escena con dramatismo y emoción. A menudo, estos cantos se presentan como un diálogo simbólico. El Hades, personificado como guardián de la muerte, grita aterrorizado al ver una luz que nunca antes había penetrado su oscuro dominio. Lamenta porque el que creía haber devorado es, en realidad, el creador de la vida, que ha llegado para destruir su reino y liberar a los cautivos. Esta visión litúrgica permite a los creyentes experimentar simbólicamente la victoria de Jesús sobre la muerte, recordando que su triunfo no solo es espiritual, sino actúa activamente en los reinos invisibles, asegurando que ningún poder, humano o sobrenatural, pueda retener a aquellos que confían en él. La vigilia pascual se convierte así en una meditación viva del poder y la autoridad de Cristo, un recordatorio de que la luz siempre vence a la oscuridad, y que la esperanza de resurrección es real para todos los que creen. Es la narrativa poética de la conquista del infierno, entonada por los fieles a lo largo de los siglos. Aunque los detalles de la interpretación teológica puedan variar entre tradiciones, la creencia central permanece inalterable. Desde los credos más antiguos hasta los himnos que hoy se cantan, la fe cristiana afirma que la muerte de Jesús no fue un final pasivo, sino el inicio de una misión victoriosa hacia las profundidades, cuyo triunfo celebramos cada año bajo la luz de la resurrección. Toda esta historia de ángeles, llaves y reinos no es simplemente una compleja teología de tiempos pasados. Tiene implicaciones directas y profundas para nuestra vida hoy. Nos enseña algo crucial sobre la resurrección. La mañana de Pascua, cuando el sepulcro vacío fue descubierto, no marcó el inicio del triunfo de Jesús. Fue, más bien, la manifestación pública, la consecuencia visible de una batalla que ya se había ganado en los reinos espirituales invisibles. Al igual que Dios obra incluso cuando no lo vemos, Jesús actuó con poder en lo invisible,
asegurando la victoria sobre la muerte y sus fuerzas oscuras. Este triunfo cambia radicalmente nuestra relación con la muerte. Gracias a esta misión, los creyentes ya no necesitan temerla como un final oscuro o un salto hacia lo desconocido. Si Jesús posee las llaves, significa que la puerta de la muerte ya no está en manos de un enemigo, sino en las manos de nuestro Salvador. Por lo tanto, la muerte deja de ser un muro insuperable. Ya no es un abismo que nos atrapa, sino un pasillo que nos conduce hacia la vida eterna, guiados por el Rey que ha vencido a todo poder de oscuridad. Este mensaje nos recuerda que la victoria de Jesús en el Hades y la resurrección no solo es historia antigua. Es la garantía viva de nuestra esperanza, la promesa de que la luz de Cristo penetra incluso en los lugares más oscuros, transformando nuestro miedo en confianza y nuestra incertidumbre en seguridad. Cada vez que enfrentamos dificultades, dolor o la sombra de la muerte, podemos mirar hacia la cruz y decir, el Señor ha conquistado todo, incluso la muerte, y nos invita a caminar por el camino de la vida sin temor. No se trata solo de un pasaje simple de esta vida a la siguiente, sino de un camino directo hacia la presencia inmediata de Cristo. Este acto de conquista y liberación es también la razón por la cual tenemos acceso directo a Dios. Las puertas del Hades fueron rotas, y las barreras que nos separaban del Creador fueron eliminadas para siempre. Muchas personas han compartido cómo comprender estos 3 días transformó completamente su visión de la vida y de la muerte. Ya no ven los funerales ni la muerte como un adiós trágico e irrevocable, sino como un nos vemos después lleno de esperanza. Entienden que el paraíso, la morada de la presencia de Dios, está ahora abierto, y que todos los justos que partieron en fe ya habitan allí. Y ese lugar está abierto porque Cristo descendió primero para preparar el camino, allanando la senda hacia la vida eterna. Al final, la historia del descenso de Jesús al Hades nos revela la profundidad extraordinaria del amor de Dios. Muestra un amor que no solo estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros, sino que también descendió a las profundidades más oscuras para destruir el poder de la muerte y liberar a los cautivos. Si estos pasajes han captado tu atención, prepárate, porque lo que acabas de descubrir es solo el comienzo de la historia sobre Satanás y la muerte. Aunque Satanás ha perdido su dominio sobre la muerte, todavía recorre la tierra, y seguirá haciéndolo hasta que Cristo regrese. ¿Por qué Dios permite que permanezca todo ese tiempo? Eso lo descubrirás en el próximo video. Toca la miniatura que aparece en tu pantalla y adéntrate en ese mensaje oculto y en otros secretos sorprendentes que aún están por revelarse.